Tengo 36 años, soy mecánico aquí en Jalisco y siempre he sido muy cuidadoso con los coches que compro. No suelo impresionarme fácilmente, porque ya he visto de todo en el taller, desde chapuzas mal hechas hasta motores que parecían un milagro que funcionaran. Pero este coche específico me dio una sensación extraña desde el principio, aunque no entendí el motivo en ese momento. Lo compré a un señor que parecía algo nervioso, como si tuviera prisa por deshacerse del vehículo. El precio era estupendo, y el coche realmente se veía impecable por fuera y por dentro. El motor estaba limpio, sin fugas, sin holguras, nada que llamara la atención. Aún así, cuando lo encendí para la prueba de manejo, sentí una sensación extraña, como si alguien acabara de salir del asiento del pasajero. Lo ignoré, creí que era cosa de mi cabeza o cansancio del trabajo. Cerramos el trato allí mismo, en su garaje, sin mucha conversación. Yo no me imaginaba el problema que estaba llevando a casa. La primera semana, el coche funcionó normalmente, e incluso le comenté a un compañero del taller que había hecho un buen negocio. Era económico, silencioso y no presentaba ningún defecto mecánico aparente. Pero en la tercera madrugada después de la compra, sucedió la primera cosa extraña. Me desperté con un ruido que parecía un motor encendiéndose, pero tardé unos segundos en darme cuenta de que venía de mi propio garaje. Miré el reloj y eran las 03:40 de la mañana, algo que en ese momento no significó nada para mí. Bajé algo irritado, pensando que algún gato había rozado el sensor de presencia, pero cuando llegué allí, el coche estaba encendido, con el motor funcionando al ralentí, nadie cerca, ninguna puerta abierta, nada fuera de lugar. Apagué el coche y volví a la cama pensando que tal vez la alarma estaba defectuosa. Intenté no pensar mucho en el asunto. Al día siguiente, durante el servicio, revisé toda la parte eléctrica con calma. Revisé cableados, fusibles, caja de relés, tomas de tierra, todo. No encontré absolutamente nada que justificara que el coche se encendiera solo. Se lo comenté casualmente a mi jefe, quien se rió y dijo que debía estar trabajando demasiado. Por la noche, antes de dormir, eché un vistazo rápido al coche estacionado en el garaje. Pensé en desconectar la batería por seguridad, pero me pareció una exageración. Me fui a dormir tranquilo, creyendo que no volvería a suceder. Pero en el fondo, algo me molestaba, como una picazón mental que no podía ignorar. Simplemente no quería admitirlo. La verdad es que tenía un poco de miedo. A la madrugada siguiente, a las 03:40 en punto, el ruido volvió. Esta vez, me levanté más rápido, casi tropezando con la alfombra. Bajé las escaleras con el corazón acelerado y la sensación de déjà vu cortándome el estómago. Cuando abrí la puerta del garaje, el coche estaba encendido nuevamente, idéntico a la noche anterior. Motor funcionando, luces internas apagadas, faros apagados. Parece estúpido decirlo, pero tuve la impresión de que me estaba esperando. Fui hasta la llave, apagué el motor y toqué el capó. El calor indicaba que realmente acababa de encenderse, no era un problema anterior. Subí a la habitación sin entender nada, pero ahora sabía que no era una coincidencia. Al tercer día, decidí cambiar la batería entera, aunque me parecía improbable que fuera el problema. Compré una marca buena, la instalé personalmente y probé todo de nuevo. Pasé la tarde entera verificando detalles minúsculos, casi obsesionado. Cuando terminé, el coche parecía perfecto. Ningún cable suelto, ningún cortocircuito, nada que justificara cualquier fallo. Aún así, me puse ansioso conforme se acercaba la noche. Me fui a dormir temprano, pero el sueño tardó en llegar. Me desperté solo a las 03:35, como si mi cuerpo ya estuviera previendo lo que iba a suceder. Me quedé acostado, mirando al techo, escuchando el silencio de la casa. Cuando el reloj marcó las 03:40, oí el motor encenderse nuevamente. Esta vez no bajé corriendo. Fui despacio, sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo me estuviera empujando hacia atrás. El garaje estaba oscuro, pero la luz tenue del tablero del coche iluminaba un trozo de la pared. El motor funcionaba suavemente, sin fallos.
Abrí la puerta lentamente y me senté en el asiento del conductor. Me quedé allí, en silencio, oyendo solo el sonido del motor y mi propio corazón acelerado. Apagué el coche y respiré hondo, tratando de pensar de forma lógica. Tal vez era el motor de arranque que se estaba trabando, aun cuando eso no tenía sentido. Volví a la cama completamente inquieto. Ahora, el miedo había comenzado de verdad. Al día siguiente, decidí ir más lejos. Cambié el motor de arranque entero. Es una pieza cara, pero quería eliminar cualquier duda. Después de eso, revisé el sistema de ignición, comprobé la central electrónica e incluso actualicé el software. Nada parecía fuera de lo normal. Mis compañeros comenzaron a bromear, diciendo que había comprado un coche embrujado. Yo me reía, pero por dentro la idea ya no parecía tan absurda. Pasé el resto del día tratando de distraer la cabeza, pero era imposible. Cuanto más intentaba ignorar, más aumentaba la ansiedad. Por la noche, me acosté con esa sensación de que algo iba a pasar de nuevo. Y sucedió. A las 03:40, el motor se encendió de nuevo, sin fallar un segundo. Esta vez, sentí rabia en lugar de miedo, como si el coche me estuviera desafiando. Bajé decidido, abrí la puerta con fuerza y marché hacia el garaje. Pero algo era diferente. La radio, que siempre dejaba apagada, se había encendido sola. En la pantalla no aparecía ninguna estación, solo un número parpadeando como si estuviera tratando de cargar algo. Entré en el coche, cerré la puerta y me senté en el asiento del pasajero. El motor seguía encendido, como las otras veces, pero la radio comenzó a emitir un silbido bajo, un silbido que parecía casi una respiración. Pasé la mano por el tablero, tratando de entender si era algún cortocircuito o mal contacto, pero el sonido aumentó poco a poco, como alguien acercándose al micrófono. El ruido se hizo tan claro que parecía venir de dentro del coche, no de la radio. Después de unos segundos, una voz comenzó a surgir en medio de la estática. Era débil, áspera, como si estuviera muy lejos. Tan débil que casi no pude entender las primeras palabras. Sentí que todo mi cuerpo se erizaba, como si el aire se hubiera enfriado. Acerqué el rostro a la radio, sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, y entonces oí mi nombre. Bajo, pero sin ninguna duda. Era mi nombre. En ese momento, sentí que me temblaban las manos. La voz repitió mi nombre de nuevo, esta vez más clara, como si estuviera luchando por atravesar algún tipo de ruido. Me quedé completamente paralizado, sin saber si apagar el coche o si seguir escuchando. La estática subió de volumen y, entre los chasquidos, la voz dijo algo que me heló por dentro. Era una frase corta, pero parecía una petición urgente. «Ayuda, por favor, ayúdame». Era imposible identificar si era hombre o mujer, o incluso la edad, pero la desesperación era tan real que parecía alguien atrapado allí conmigo. Me quedé mirando la radio sin parpadear, sintiendo que me fallaba la respiración. Yo sabía que aquello no era un defecto. Me quedé allí quieto por unos segundos, tratando de convencerme a mí mismo de que estaba oyendo mal. Pero la voz repitió todo de nuevo, exactamente de la misma forma. Mi nombre, seguido de esa desesperada petición de ayuda. Casi apago la radio por instinto, pero algo me hizo seguir escuchando. Tal vez curiosidad, tal vez miedo, tal vez una extraña mezcla de ambos. La voz comenzó a fallar, entrando y saliendo como si estuviera siendo arrastrada lejos. El silbido aumentó hasta ser casi insoportable. Entonces todo se detuvo de repente, como si alguien hubiera cortado la señal. La radio volvió al modo normal, silenciosa, sin ninguna estación grabada, y el motor se apagó solo justo delante de mí. Aquello me dejó completamente anonadado. Nunca vi un coche apagarse solo de esa manera, ni siquiera con fallos graves en la central. Me quedé sentado, intentando encontrar cualquier explicación lógica, pero no se me ocurría nada. Eché el asiento hacia atrás y respiré hondo, tratando de calmarme. El garaje parecía más pequeño, como si me estuviera apretando contra el coche. La única luz venía del poste de la calle, filtrándose por las rendijas de la puerta.
Todavía oía el silbido en mi cabeza, aún con la radio apagada. Parecía que la voz se había quedado atrapada en mi oído. Salí del coche con prisa, casi tropezando. Subí a la habitación y no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera pasado, pero debía tener una cara pésima, porque mi jefe pronto me preguntó si estaba enfermo. Inventé que había dormido mal, lo cual no era mentira. Mientras atendía a clientes, no podía dejar de pensar en la voz. Intentaba recordar si la reconocía de algún lugar, pero parecía una mezcla de varias voces a la vez, como si hubiera sido grabada a través de una pared gruesa. En el almuerzo, le comenté por encima a un compañero que la radio había emitido un silbido extraño. Me dijo que podía ser un mal contacto en la toma de tierra y me ofreció ayuda para revisarlo después del trabajo. Acepté en el momento, pensando que tal vez otra persona vería algo que yo no vi. Pero la revisión no sirvió de nada. Después del horario de trabajo, estuvimos casi 2 horas trasteando con el coche. Probamos radio, cableados, fusibles, alimentación de la central, todo lo que podía causar interferencia. El sistema estaba perfecto, como nuevo. Mi compañero hasta bromeó diciendo que, si había un problema allí, sería algún tipo de fantasma queriendo que lo llevaran. Yo me reí, pero sentí un nudo en el estómago. Ninguna explicación técnica parecía razonable. Cuando terminé el servicio y me despedí, me quedé unos minutos sentado en el asiento del conductor, mirando el tablero apagado. Estaba seguro de que, si encendía el coche allí, no sucedería nada extraño. El problema solo ocurría en la madrugada, y yo sabía exactamente la hora. Decidí que la noche siguiente no iba a simplemente esperar a que el coche se encendiera solo. Iba a estar dentro, desde antes. Quería ver, oír o sentir exactamente qué hacía que eso sucediera. Tal vez era una grabación activada por algún temporizador oculto, algo que el dueño anterior no me contó. Tal vez incluso estaba conectado a algún sistema aftermarket que no noté. Pasé el resto del día impaciente, mirando el reloj cada media hora. Cuando dieron las 10 de la noche, bajé al garaje con una botella de agua y una mochila. Recliné el asiento trasero y me acomodé allí, como si fuera a dormir en el coche. El garaje estaba demasiado silencioso y el aire parecía pesado. Cerré las puertas y esperé. Las primeras horas pasaron despacio, casi parando. Estuve cambiando de posición porque la ansiedad no dejaba que mi cuerpo se relajara. De vez en cuando, algún coche pasaba por la calle e iluminaba un poco el interior del mío. Fuera de eso, solo el ruido distante de la ciudad. Hacia las 3 de la mañana, comencé a sentir un frío extraño, aún con todas las ventanas cerradas. No era normal que la temperatura bajara de esa manera en Jalisco, ni dentro de un coche cerrado. Miré el reloj del tablero, 03:37. Mi corazón ya estaba latiendo acelerado. Yo sabía que faltaba poco. Cuando el reloj marcó las 03:40, el coche se encendió. Yo estaba en el asiento trasero y aún así sentí la vibración del motor subiendo por la tapicería. No toqué nada ni me moví. Me quedé solo observando, tratando de no respirar fuerte. Las luces internas seguían apagadas, como siempre. El tablero se encendió normalmente, sin ninguna advertencia de fallo. Entonces, la radio se encendió sola. La pantalla se encendió primero, mostrando solo estática visual. Después, el silbido comenzó, igual que en las otras noches. Pero esta vez yo estaba allí dentro, desde el principio. El silbido era más fuerte de lo que recordaba. Parecía que venía de todos los lados del coche, no solo de la radio. Me incliné despacio, apoyando las manos en el respaldo del asiento delantero. La pantalla parpadeó algunas veces, como si estuviera tratando de sintonizar algo. Entonces la voz surgió, primero muy débil, luego cada vez más clara. ¿Me oyes? Aquello me hizo helarme de arriba abajo. Parecía alguien muy cansado, casi sin aliento, y estaba llamando mi nombre de nuevo. Esta vez, la voz parecía más próxima. No era ya aquella grabación distante que oí la otra noche. Era como si alguien estuviera sentado en el asiento del pasajero, hablando bajo. Apenas podía tragar. La voz repitió mi nombre, y a continuación,
algo que sonó como una petición urgente. No dejes que vuelva. Yo no tenía idea de lo que eso significaba. Intenté preguntar quién, pero mi garganta no emitió sonido alguno. El silbido se hizo más alto, casi engullendo la voz, y entonces vino la frase que me hizo perder completamente el aliento. Él está aquí. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se congelaba. Aquella frase no parecía parte de una grabación. Parecía una reacción a lo que estaba sucediendo en ese exacto momento, como si la voz supiera que yo estaba allí dentro, escuchando. Miré despacio por el cristal trasero, mi respiración atrapada en el pecho. El garaje seguía igual, oscuro y silencioso, pero juro que oí un chasquido seco proveniente del lado de afuera del coche, un sonido que no combinaba con nada electrónico. Parecía un paso. Mi primer impulso fue agachar la cabeza, como si eso pudiera protegerme de algo. La radio se quedó en silencio de repente, como si hubiera sido apagada a la fuerza. El coche seguía encendido, pero el sonido del motor parecía distante. El chasquido del lado de afuera se repitió, esta vez más cerca. Tuve la impresión de ver una sombra pasando por la parte inferior de la puerta del garaje. Pensé en abrir la puerta del coche, pero mis manos simplemente no obedecían. La voz no regresó, pero el silencio parecía aún peor. Sentí un escalofrío subir por la nuca, de esos que erizan toda la piel. Yo sabía que no estaba solo en ese espacio. Respiré hondo, intentando pensar con claridad, pero era imposible. Me quedé completamente inmóvil, esperando cualquier próximo sonido. El coche tembló levemente, como si alguien hubiera rozado la carrocería, solo que yo no oí pasos acercándose. Era como si la cosa, fuera lo que fuese, estuviera allí de la nada. El cristal trasero comenzó a empañarse, aunque nadie estuviera respirando allí detrás. Contuve la respiración sin darme cuenta, pensando que era un reflejo mío. Pero el empañamiento formaba un patrón extraño, como si hubiera sido dibujado por dedos que no estaban allí. Bajé un poco el cuerpo para intentar ver mejor, pero me arrepentí inmediatamente. Parecía un rastro curvo, algo tembloroso, como si la persona tuviera dificultad para mantener la mano firme. El coche tembló de nuevo, solo que más fuerte. Fue ahí que finalmente conseguí moverme. Me lancé hacia el asiento delantero, intentando alcanzar la llave en el encendido, pero cuando la toqué, me di cuenta de que estaba demasiado fría, como si el motor llevara horas apagado. Solo que el coche estaba encendido. Yo podía oír el motor funcionando. Mi cabeza parecía dar vueltas. Giré la llave con fuerza, pero no respondió. El coche no se apagaba. Estaba atrapado al ralentí como si ignorara cualquier orden mía. El tablero parpadeó 2 veces, se apagó y después se encendió solo. La sensación de estar atrapado allí dentro se volvió insoportable. Yo necesitaba salir de ese coche. Tiré de la manija de la puerta, pero no abrió. Intenté la cerradura manual, tirando con todas mis fuerzas, pero parecía bloqueada por dentro. Empecé a sudar frío, aún con el interior del coche cada vez más helado. Los cristales estaban completamente empañados ahora, imposibles de ver a través. Solo se podía ver la luz tenue de la calle filtrándose por los bordes. Entonces oí algo del lado de afuera. Una respiración corta, irregular, exactamente a la altura de la ventana. Era imposible decir si era de un hombre, de una mujer o, qué sé yo, de otra cosa. El sonido hacía eco en el interior del coche, como si estuviera dentro de él también. Cerré los ojos por pura desesperación. La respiración se hizo más fuerte, más próxima. Era como si alguien estuviera pegado al cristal, observando cada movimiento mío. Quería gritar, pero mi voz simplemente no salía. Todo lo que conseguía hacer fue arrastrarme de vuelta al asiento trasero. Me encogí allí, con la espalda presionada contra la puerta opuesta. De repente, la radio se encendió de nuevo, sin transición, sin silbido. Esta vez, la voz vino inmediatamente, casi como un aviso. «Él está mirando». La frase vino cargada de miedo, como si la propia voz estuviera aterrorizada. Sentí que se me cerraba la garganta.
lo que sea que estuviera fuera del coche. Sabía que yo estaba allí. El cristal cerca de mi cabeza chasqueó despacio, haciendo un sonido agudo, como si algo estuviera presionando el lado de afuera con fuerza suficiente para agrietar. Giré el rostro muy despacio y vi una pequeña grieta formándose en la esquina inferior. El sonido se repitió, acompañando el crecimiento de la grieta. Todo mi cuerpo temblaba. Quería empujar la puerta y correr a la calle, pero estaba completamente paralizado. La radio seguía encendida, pero la voz parecía haber desaparecido otra vez. En su lugar, el silbido aumentó, llenando la cabina como una vibración incómoda. El coche comenzó a temblar a la vez, como si estuviera reaccionando a algo externo. Yo solo podía pensar que no quería ver lo que estaba allí afuera. Sin aviso, todo se detuvo. La radio se apagó, el coche se silenció, el temblor cesó. Solo el sonido de mi respiración quedaba, y aún así era débil. Miré alrededor, tratando de entender si todavía estaba en peligro. Pero entonces oí un clic suave. La cerradura de la puerta se desbloqueó sola. Me congelé, mirando la manija, esperando que se moviera por sí misma. Nada sucedió. La puerta solo se quedó desbloqueada como si me estuviera dando una oportunidad, y yo sabía que necesitaba aprovecharla. Abrí la puerta despacio, empujando con todo el cuerpo, preparado para correr. El aire frío del garaje entró de repente, pero al menos no había nadie allí, o al menos nadie que pudiera ver. Salí del coche casi tropezando y corrí hasta el interruptor de la luz. Lo encendí todo. El garaje parecía completamente normal, vacía, silenciosa, igual que siempre. Pero la sensación de ser observado continuaba pegada a mí. Miré alrededor, intentando encontrar cualquier marca en el suelo, cualquier sombra fuera de lugar. Nada, solo el coche con el cristal aún empañado. Me acerqué al coche con cuidado, tratando de ver la grieta que había comenzado en el cristal. Pero cuando miré de cerca, no había nada, ninguna marca, ninguna grieta, nada que mostrara que el cristal había sido presionado. Era como si hubiera sido solo cosa de mi cabeza, pero yo sabía que no había imaginado aquel sonido. Abrí la puerta del conductor y el olor dentro del coche había cambiado. No era olor a motor, ni a tapicería. Era algo frío, húmedo, como tierra mojada. La llave aún estaba en el encendido, pero el coche estaba apagado, completamente apagado, como si nunca se hubiera encendido solo. Cerré la puerta despacio, intentando mantener la respiración estable. Parte de mí quería vender el coche ese mismo día, tirarlo, desaparecerlo, pero otra parte necesitaba entender lo que había sucedido allí, y principalmente necesitaba entender quién era la voz en la radio. Subí de vuelta a casa sin mirar atrás, con la sensación de que algo todavía estaba cerca. Dormir fue imposible. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía una advertencia. Yo sabía que aquello todavía no había terminado. La voz había dicho que él estaba allí, y yo todavía no sabía quién era él. En los días siguientes me puse paranoico con cualquier ruido extraño en el garaje. Hasta el sonido del motor de la calle me ponía tenso. Intenté vender el coche, pero nadie quería comprarlo. La palabra embrujado comenzó a circular entre los compañeros del taller. Pensé que reírme de eso ayudaría, pero solo empeoró mi ansiedad. Decidí no usar más el coche por la noche, dejándolo parado en el garaje. Aún apagado, a veces parecía que podía oír silbidos débiles viniendo de la radio. Era como si la voz me estuviera recordando que aún existía. Yo evitaba pasar cerca de la puerta del coche después de las 22 horas. Era casi una regla de supervivencia para mí. Una noche me armé de valor y me senté en el asiento del conductor solo para probar. El coche estaba apagado, frío y silencioso. La luz del tablero se encendió cuando giré la llave, pero nada pasó. La radio permaneció muda, sin señal de silbido o voz. Respiré aliviado, pero sentí una presencia detrás de mí. Miré hacia el asiento trasero, vacío, como siempre. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció.
Cerré la puerta y salí, sintiendo que el coche tenía voluntad propia. Nunca más conseguí acercarme al vehículo por la noche solo. Y la voz seguía resonando en mi memoria, clara como si hubiera sucedido hacía minutos. Intenté hablar con amigos sobre lo que oí, pero nadie creía. Un compañero dijo que debía haber grabado la voz. Me pareció imposible en ese momento, con el miedo paralizándome. Incluso intenté poner una cámara en el garaje, pero el equipo no funcionaba bien. En cada prueba, algo siempre fallaba, como si fuera impedido de registrar lo que sucedía. Era frustrante y desesperante al mismo tiempo. Pasé semanas evitando el coche, yendo en transporte público a todos lados. Mi trabajo, mi rutina, todo comenzó a cambiar por su culpa. Y aún así, yo no podía venderlo o deshacerme de él de alguna forma. Parecía que tenía algún tipo de vínculo conmigo. Con el tiempo, aprendí a convivir con la constante sensación de alerta. No me atrevía a entrar en el coche por la noche, ni dejarlo solo encendido. Incluso durante el día, a veces sentía escalofríos cerca de él. Nunca más oí la voz claramente, pero el miedo estaba siempre allí latente. Yo no sabía si era el coche, si era una grabación o si algo realmente sobrenatural estaba sucediendo. Lo que pasó en esa madrugada de Jalisco cambió mi relación con los coches y con lo que considero explicable. A veces me encuentro pensando si la voz era real o solo una mezcla de mi mente con los eventos extraños. Pero algo me dice que, si entrara en el coche a esa hora nuevamente, nada habría cambiado. Y eso me asusta más que cualquier explicación lógica. Es una presencia que no se va, incluso cuando todo parece normal. Hoy, el coche sigue en el garaje, parado, limpio, aparentemente común. Pero nunca más lo encaré de la misma forma. No tengo idea de cómo o por qué comenzó, y tal vez nunca lo descubra. Cada vez que pienso en la voz y en la petición de ayuda, siento un frío recorrer mi cuerpo. Es como si algo se hubiera quedado atrapado allí, entre la radio y el motor. Algunas noches me despierto de madrugada con la sensación de que está intentando encenderse solo. No me atrevo a comprobarlo. Dejé el coche en el mismo lugar, esperando que el tiempo o el miedo resuelva algo que yo no puedo controlar. Pero la sensación continúa. Él está allí, observando, esperando, tal vez incluso queriendo hablar de nuevo. Y yo, simple mecánico de Jalisco, me quedo imaginando lo que va a pasar si vuelvo a oír aquella voz. Hola, trabajo como recepcionista en una clínica aquí en Jalisco. No sé bien por dónde empezar, pero algo extraño ha estado sucediendo durante algunas semanas y no puedo dejar de pensarlo. Al principio parecía solo un error del sistema, pero la cosa fue creciendo y ahora no sé si debería contárselo a alguien o simplemente ignorarlo. Trabajo atendiendo al público, así que manejo expedientes, citas y pagos diariamente. Es un servicio tranquilo, nada especial, pero me gusta la rutina. Solo que algo en este caso específico comenzó a inquietarme. Todo comenzó cuando noté que un paciente, llamado solo en los registros como señor López, tenía citas programadas todas las semanas. Nada fuera de lo común, excepto que nunca aparecía. Al menos, nunca aparecía físicamente. Lo extraño es que las fichas médicas siempre estaban firmadas, los pagos procesados, y nadie parecía cuestionar nada. Yo mismo ya revisé el sistema varias veces y todo parecía en orden. Pero la sensación de que algo no encajaba comenzó a molestarme. Al principio, pensé que podría ser algún tipo de confusión con el sistema o un error del personal administrativo. Después de todo, las clínicas siempre tienen algún problema con las citas y los registros. Hablé con la colega de contabilidad y me dijo que los pagos estaban llegando normalmente. Nadie parecía notar nada malo, pero algo dentro de mí decía que esto no era solo burocracia común. La ficha siempre aparecía firmada, pero nunca había visto al paciente de verdad. Intenté preguntar a los médicos, de forma sutil, sobre el señor López. Todos confirmaron que estaba registrado, pero nadie recordaba haberlo atendido. Ah, sí, la ficha está aquí. Siempre aparece firmada.
decían, y se quedaban en silencio, como si esperaran que yo entendiera. Pero yo no entendía. Empecé a prestar más atención a las cámaras de las salas de consulta, y fue ahí donde noté. Simplemente no aparecía en ningún lugar. Ninguna sala, ningún pasillo, ningún consultorio. Es extraño, ¿saben? Porque uno piensa que tal vez sea un fallo, algo técnico. Pero todo estaba registrado correctamente. Fechas, horarios, montos pagados. Incluso los médicos firman la ficha después de cada consulta, y las firmas siempre estaban allí. Fui a comprobarlo personalmente algunas veces. Me quedé esperando fuera de las salas, observando. Nada. Nadie entró o salió para atender al señor López. Empecé a ponerme tenso cada vez que veía una nueva ficha con su nombre. Los colegas comenzaron a notar mi comportamiento extraño, pero nadie preguntaba nada. El ambiente de trabajo es un poco cerrado, ¿saben? No se acostumbra a hablar demasiado sobre problemas como este, principalmente porque cualquier investigación por cuenta propia puede generar problemas. Tenía que decidir, ¿investigo por mi cuenta o finjo que nada pasó y sigo con mi rutina? La verdad es que, con cada día que pasaba, mi curiosidad crecía más. Un día, decidí verificar personalmente las salas de consulta durante la hora programada de una cita. Me quedé escondido detrás de una puerta entreabierta, esperando ver algún movimiento. Nada sucedió. Ningún médico, ningún paciente, ninguna silla moviéndose. Pero cuando revisé el sistema después, ahí estaba. Consulta registrada, firma del médico, pago confirmado. Yo no entendía. Parecía que solo aparecía en los registros, no en el mundo real. Fui a hablar con el personal de limpieza, porque ellos pasan por todos los consultorios varias veces al día. Pregunté casualmente si habían visto a algún paciente llamado López. Todos negaron. No recuerdo a nadie con ese nombre, dijo una de las empleadas. Incluso comencé a dudar de mí mismo, si estaba imaginando cosas. Pero no era una impresión. Estoy seguro de que vi las fichas, revisé los pagos y las cámaras confirman que nadie entró a los consultorios. La sensación de estar siendo observado comenzó a molestarme. No sé si era paranoia, pero empecé a sentir que cada vez que miraba la pantalla de las cámaras, había algo extraño, un movimiento que desaparecía cuando parpadeaba. Comencé a revisar todas las grabaciones de días anteriores. Nada, absolutamente nada. Pero las fichas seguían allí, firmadas con fechas correctas y montos pagados. ¿Cómo puede alguien hacer esto sin estar presente? Decidí preguntarle a la gerente de la clínica. Le expliqué discretamente que algo no parecía estar bien con el señor López. Ella solo se encogió de hombros y dijo que no era mi problema. Si está en el sistema, está correcto. No te preocupes por eso, dijo. La respuesta me dejó incómodo. ¿Cómo que no me preocupe? Pero nadie quería involucrarse, y yo sabía que insistir podría traerme problemas. En los días siguientes, traté de observar más atentamente. Estuve siguiendo el sistema de cerca, anotando horarios, revisando firmas. Todo era consistente, pero nadie veía al paciente. Empecé a obsesionarme, anotando cada detalle, cada hora, cada pago, cada firma. Todo parecía real, excepto que él no estaba allí. Empezaba a sentirme extraño, como si estuviera presenciando algo imposible. Llegué a preguntarle a un médico si alguien podría estar usando su ficha, tal vez por error. Él se rió y dijo, nadie hace eso. Y si alguien lo hiciera, sería mucho más complicado de lo que imaginas. La respuesta me dejó con más dudas que antes. No había lógica. Todo era normal en los registros, pero en el mundo físico, él simplemente no existía. Cada día, la sensación de que algo sobrenatural estaba involucrado crecía dentro de mí. Mi rutina comenzó a cambiar. Evitaba hablar del tema con los colegas, pero no podía evitar mirar el sistema varias veces al día. Necesitaba confirmar si estaba loco o si algo realmente extraño estaba sucediendo allí. Incluso intenté preguntar discretamente a otros recepcionistas de otros turnos, pero nadie había notado nada. Todos decían que las fichas estaban allí y que no vieron a nadie con ese nombre. Empecé a ponerme paranoico.
Cada vez que aparecía una nueva ficha del señor López, sentía un frío en el estómago. Era como si algo me observara. Empecé a registrar horarios, fechas y montos pagados, tratando de encontrar un patrón. Pero todo parecía aleatorio. Ninguna explicación lógica surgía. Estaba atrapado entre creer que era un error increíble del sistema o aceptar que había algo inexplicable sucediendo. Una noche, me quedé hasta más tarde para observar una grabación de cámara. Puse varias pantallas lado a lado, todas las salas de consulta, pasillos, recepción. No apareció nada, ni rastro del paciente. Pero cuando miré el sistema de registros, ahí estaba de nuevo. Ficha firmada, pago procesado, consulta programada. Empecé a sentir que algo estaba manipulando la realidad allí dentro, algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí llegar más temprano de lo normal, antes que todos. Quería ver si había alguna alteración en los registros durante la madrugada. Abrí el sistema y me quedé mirando la pantalla, casi conteniendo la respiración. Y ahí estaba, otra cita programada para el señor López a las 7 a.m. Nadie llegaría tan temprano, ni siquiera los médicos. Decidí esperar. Me quedé observando la puerta principal, las cámaras, todo. Pero nada sucedió, y aún así, el sistema registró que la consulta se había realizado. Esto me dejó aún más perturbado, porque parecía imposible que algo así sucediera sin que nadie viera nada. La ficha de ese día estaba allí, con la firma del médico responsable. Cuando él llegó, le pregunté discretamente si había atendido a alguien antes de la jornada. Él frunció el ceño y dijo que no, que acababa de llegar. Le mostré la ficha, y él solo se quedó mirando su propia firma, como si no recordara haberla hecho. Extraño, pero debe haber sido ayer, murmuró evitando seguir con el tema. A partir de ese día, comencé a sentir que la clínica tenía un peso diferente, como si cargara algo que todo el mundo prefería ignorar. Los pasillos parecían más silenciosos, casi sofocados. A veces sentía un olor extraño cerca de la sala donde normalmente registraban las consultas del señor López, algo como papel mojado o metal húmedo. Le pregunté a una empleada si había alguna fuga allí, pero dijo que no. Estaba empezando a pensar que solo yo percibía estas cosas. En uno de los días más tensos, cuando apareció registrada otra consulta de él, sin que nadie hubiera visto nada, decidí hacer algo que hasta hoy no sé si fue valentía o estupidez. Esperé la hora de la consulta y fui hasta la sala donde normalmente sería atendido. Entré despacio, como si esperara encontrar a alguien allí dentro. La sala estaba vacía, claro, pero la silla del paciente estaba ligeramente apartada de la mesa. No mucho, solo unos centímetros, lo suficiente para saber que no estaba así antes. Toqué la silla con la punta de los dedos y la sentí fría, más fría de lo que debería estar en un ambiente cerrado. Salí de la sala rápidamente, tratando de no parecer asustado en caso de que alguien me viera. Cuando volví a la recepción, la ficha del señor López ya estaba en el sistema. Fue la primera vez que sentí, de verdad, que aquello no era algo normal. No había lógica, no había explicación técnica. Era como si alguien o algo estuviera haciendo aquello a propósito, como si quisiera ser percibido. Empecé a soñar con la clínica. Soñaba que me quedaba atrapado allí dentro, solo, aún sabiendo que otras personas estaban allí. Soñaba con las salas vacías y con el sonido de pasos que nunca llevaban a ninguna parte. A veces me despertaba con la sensación de que alguien había dicho mi nombre justo a mi lado. Empecé a perder el apetito, a llegar a casa cansado mentalmente. Nunca imaginé que algo tan simple como una ficha firmada pudiera afectarme tanto. Un día, a la hora del almuerzo, me senté en el fondo del área exterior de la clínica y me quedé solo, pensando. Fue cuando uno de los enfermeros, Ramiro, se sentó a mi lado y dijo, sin mirarme, «Tú también lo has notado, ¿verdad?» Mi corazón se aceleró. Le pregunté de qué estaba hablando. Él solo dijo, «Del paciente que nadie ve nunca, el que siempre tiene consulta». Me quedé inmóvil. Le pregunté si sabía lo que estaba sucediendo. Él solo respondió, «Mejor no indagar demasiado». Le pregunté por qué, pero él solo se levantó.
Dijo que necesitaba volver y me dejó allí, más inquieto que antes. A partir de ese momento, tuve la certeza de que no era el único en notarlo, solo que, al mismo tiempo, era como si todos hubieran hecho un pacto silencioso para no hablar de ello. Esto me asfixiaba. ¿Cómo trabajar en un lugar donde todo el mundo finge no ver lo obvio? Comencé a imaginar si tal vez había un motivo mayor, algo que yo no debería descubrir. Resolví entonces revisar los registros antiguos del señor López. Busqué todo lo que pude acceder en el sistema. Las consultas venían sucediendo hacía más de un año. Siempre el mismo patrón: registro perfecto, firma impecable, pago confirmado, pero nada de imagen, nada de presencia física, nunca una descripción, nunca una observación adicional. Era como si fuera un fantasma llenando papeleo. Mi estómago se revolvía cada vez que hacía clic en un registro nuevo. Fue ahí donde encontré algo que me dejó helado. Una de las consultas antiguas tenía una observación que las otras no tenían. Solo una frase corta, escrita en el campo de observaciones del médico. No mirar directamente. Era solo eso. No había explicación, ni continuación, ni contexto. La frase estaba aislada y parecía fuera de lugar, como si hubiera sido escrita asustado. Se la mostré a una colega, pero ella dijo que nunca había visto aquello y pensó que era algún error, pero yo sabía que no era un error. Después de eso, comencé a notar cosas aún más extrañas. A veces, cuando pasaba por los pasillos, sentía como si alguien viniera detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Otras veces, la puerta de alguna sala parecía estar entreabierta cuando yo estaba seguro de que estaba cerrada. Nada muy obvio, pero el tipo de cosa que te hace dudar de ti mismo. Estaba cansado de sentir miedo en el trabajo, pero tampoco podía simplemente dejarlo pasar. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde en que revisaba las citas del día siguiente. Estaba solo en la recepción, porque todos estaban en reunión. Mientras actualizaba el sistema, la ficha de una consulta apareció sola en la pantalla. No oí ningún clic, no hubo ningún aviso. Simplemente surgió allí, como si alguien acabara de marcarla. Era él, señor López. La hora era exactamente el momento en que yo estaba mirando la pantalla. Y temí, por un segundo, juro que vi la lista parpadear, como si fuera un reflejo de alguien pasando por delante del monitor. Me llevé un susto tan grande que me aparté de la mesa. Mi corazón latía fuerte y mis manos estaban sudando. Me quedé mirando el monitor como si esperara que algo más sucediera. Nada pasó, pero la consulta estaba allí, actualizada, confirmada, como si fuera un mensaje. Fui hasta la sala donde sería atendido. La puerta estaba entornada. Empujé despacio. La sala estaba vacía, claro, pero había un olor fuerte, como a perfume antiguo, algo amaderado y dulce. Nunca sentí aquello antes allí. Volví a la recepción tratando de calmarme. Me senté, respiré hondo y decidí que necesitaba hacer algo. Era hora de investigar de verdad, de descubrir quién o qué era ese paciente. Pero cuanto más pensaba en ello, más surgía una sensación extraña, como si no fuera una buena idea, como si me estuviera acercando demasiado a algo que no quería ser descubierto. Me quedé quieto allí, mirando la pantalla, sintiendo una extraña presión en el pecho. Empecé entonces a hacer un plan. Pensé en revisar los registros externos, ver si había alguna dirección, algún teléfono, algún documento, pero la ficha del señor López tenía poca información. Era como si fuera alguien que no quería ser encontrado fuera de la clínica. En el campo de teléfono había un número repetido varias veces, todos dígitos iguales. En la dirección solo estaba zona central, algo genérico. Cuanto más investigaba, más parecía que aquello no era solo un paciente, era otra cosa. Decidí revisar el sistema de entrada de la clínica. Toda persona que pasa por la puerta acciona un sensor, que registra hora y cantidad de entradas. Busqué todos los días en que había consultas de él. En ninguno de los días, el número de entradas correspondía a alguien más entrando. Es decir, nadie entró antes de las consultas registradas.
lo que solo reforzaba la idea de que algo imposible estaba sucediendo. El sistema registraba a una persona que el sensor no captaba. Esa noche fui el último en salir de la clínica. El silencio era tan grande que se podía oír el ventilador girando al fondo. Mientras apagaba las luces, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera parado cerca de la puerta de la recepción. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Aún así, me quedé con la sensación de que algo había pasado por allí. No sé explicarlo, pero era como si el aire se hubiera movido de lugar. Cuando estaba a punto de salir, oí un ruido proveniente del pasillo de las salas de consulta. Algo leve, como una silla siendo arrastrada. Mi primer impulso fue correr, pero mis piernas no obedecían. Fui caminando despacio hacia el pasillo. La luz estaba apagada, pero la puerta de la tercera sala, la sala donde el señor López era atendido, estaba entreabierta. No sé de dónde saqué coraje, pero empujé la puerta. La sala estaba vacía, pero la silla estaba girada hacia la puerta, como si alguien acabara de levantarse. Cerré la puerta rápidamente, salí casi tropezando y cerré la puerta de la recepción con las manos temblando. Llegué a casa tan asustado que ni siquiera pude dormir esa noche. Me quedé pensando si debería contárselo a alguien, si debería simplemente renunciar o fingir que nada pasó. Pero la verdad es que, hasta ahora, no sé qué quiere ese paciente o por qué aparece solo en los registros. Solo sé que la sensación de estar involucrado en algo grande e inexplicable no me deja desde entonces. Hoy, cuando fui a abrir el sistema antes de comenzar mi turno, había una nueva cita programada para él. Solo que esta vez, la observación escrita en la ficha era diferente. No era un horario, ni una anotación médica. Era una frase corta, escrita exactamente como la otra que encontré meses atrás, pero ahora era algo directamente para mí. Deja de buscar. Desde entonces, no sé si debo seguir investigando o si es mejor fingir que nunca noté nada. Pensé mucho antes de venir a compartir lo que nos está pasando, pero decidí venir aquí porque es una forma de dejar todo documentado. Solo Dios sabe lo que realmente está sucediendo en nuestra región, y este relato sirve como prueba en caso de que algo malo ocurra. Vivo en un pequeño poblado cerca de Jalisco, simple, agrícola, donde casi todo el mundo se conoce desde la infancia. La sequía de este año llegó peor que las anteriores, y desde el principio ya sabíamos que el pozo comunitario sería nuestra salvación. Solo que, cuando fuimos a buscar agua, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Nadie nos avisó de nada, y eso fue lo primero extraño. El pozo siempre estuvo abierto, sin portón, solo con una cerca vieja. De repente apareció una estructura metálica nueva, con una pequeña garita y una reja electrónica. Pensamos que la alcaldía finalmente había invertido, pero nadie de la región sabía de obra alguna. Solo cuando nos acercamos vimos un letrero blanco, con el nombre de un tal Grupo Consultor de Gestión Hídrica. Nadie nunca había oído hablar de ellos. Todo parecía limpio, demasiado organizado. Organizado de una forma que no encajaba con nuestro pueblo. El lunes, algunos vecinos intentaron entrar para buscar agua. Fue cuando se dieron cuenta de las cámaras, unas 4 o 5, todas apuntando hacia donde la gente normalmente llega. Una voz salió de un altavoz, pidiendo identificación. Todos se miraron, sin entender lo que estaba sucediendo. Una empresa privada controlando el pozo comunitario, sin reunión, sin aviso, sin explicación de la alcaldía. Nadie sabía cómo reaccionar. Dijeron que solo liberarían agua después de un registro. Y aquello ya empezó a oprimirnos el pecho a todos. Yo mismo fui a intentar hablar con el responsable al día siguiente. Un hombre de camisa azul claro salió de la garita, sosteniendo una tablet como si estuviera anotando todo. Apenas me miró a la cara. Solo me pidió mi nombre completo. Pregunté qué empresa era esa, quién autorizó todo esto. Él respondió con frases cortas, siempre iguales, casi memorizadas. Dijo que estaban regularizando la gestión hídrica regional.
y que el acceso sería organizado conforme a las necesidades evaluadas. Ni explicó cómo evaluaban esas supuestas necesidades. Solo me mandó esperar una carta en casa. Esa carta llegó 2 días después. Un sobre simple, sin remitente oficial. Dentro había un papel con el membrete del grupo consultor, con un resumen de uso de mi casa. Decía cuánto tiempo tuvimos la manguera abierta, la hora en que lavamos el coche el mes pasado, e incluso el número estimado de duchas diarias. Me quedé helado por dentro, porque no habíamos dado esa información. No había forma de que ellos supieran todo aquello solos. O sí la había, y eso era aún peor. Llevé el papel para que los vecinos lo vieran, y para mi asombro, cada uno recibió algo parecido, solo cambiando los números. Todos sospecharon al instante que estaban siendo monitoreados. Nadie sabía cómo, porque nuestras casas no tienen cámaras externas. Algunos empezaron a revisar ventanas, tejados, todo. Un vecino encontró una marca extraña cerca del poste, como si hubieran instalado algo allí sin permiso. El ambiente se puso pesado, casi paranoico. El grupo consultor, por su parte, no dio explicaciones. Solo continuó extrayendo agua del pozo de madrugada. Fue eso lo que más nos incomodó. La extracción siempre comenzaba antes de que saliera el sol. Oíamos el ruido de las máquinas aún en la oscuridad, como si estuvieran bombeando agua a una velocidad absurda. Algunos se despertaban solo para filmar, pero cada vez aparecía alguien de uniforme azul pidiendo que guardaran los celulares. Decían que era protocolo interno. Nunca mostraban documento alguno. Solo repetían las mismas frases, siempre vacías. El viernes, colocaron una franja en el portón del pozo. Área restringida, acceso solo con autorización previa. Aquello nos chocó a todos. No era solo control del agua, era control del lugar entero. Algunos residentes intentaron llamar a la alcaldía, pero o caía en el buzón de voz o decían no saber nada. Empezamos a sospechar que había algo mayor involucrado. Después de todo, ¿quién dejaría a una empresa de estas ocupar el pozo sin aviso? ¿Y por qué nadie hablaba sobre esto oficialmente? El silencio parecía más peligroso que la sequía. Fue cuando llegó la carta final, un sobre más grande, más pesado, con una lista de casas para revisión. La mía estaba entre ellas, junto con otras 7. El documento decía que teníamos una reunión obligatoria, en un depósito apartado, fuera de la ciudad, marcada para 2 días después, a las 6 de la mañana. El texto decía que la continuidad del suministro dependía de esto. Nadie entendió qué tipo de evaluación era esa. Solo sabíamos que no parecía cosa buena. Hasta ahora, nadie sabe si debe ir o no. La mayoría tiene miedo, incluyéndome. Mi nombre está allí, destacado en negrita. La carta dice que la ausencia será registrada. También dice que no llevemos teléfonos. Esto fue lo que más me inquietó. ¿Una reunión obligatoria, en medio de la nada, sin celular? Ninguno de nosotros ha podido dormir bien desde entonces. La sensación es que nos están cercando lentamente, y que el agua fue solo el primer paso. Nadie quería comentar el contenido de la carta, pero la tensión en la calle era visible. La gente caminaba más rápido, evitaba mirarse como si hubiera culpa flotando en el aire. Mi esposa me preguntó si deberíamos avisar a alguien de fuera, quizás una radio comunitaria o algún concejal conocido, pero yo mismo me di cuenta de lo ingenua que sonó esa idea. ¿Quién podría realmente enfrentarse a una empresa con tantos recursos, con equipos instalados sin que nadie se diera cuenta? Y con una postura tan fría de vigilancia. Por la noche, vimos una camioneta de ellos patrullando la carretera principal, como si aquello ya fuera territorio particular. La sequía parecía empeorar cada día, y ahora, además del agua, parecía que también nos estaban quitando nuestra dignidad. Intenté preguntar a algunas personas mayores si ya habían visto algo parecido en la región, si había alguna ley que permitiera este tipo de toma silenciosa del pozo. Solo recibí respuestas evasivas. Una señora me tiró del brazo y me dijo en voz baja, «Ellos no son de aquí, y ni parecen interesados en ayudar». Otra comentó que la madrugada anterior oyó ruidos de movimiento en el fondo del pozo, como si estuvieran ajustando alguna maquinaria más grande.
Lo extraño era que, a pesar de todo su equipo, ya no se oía el sonido típico de agua siendo bombeada, solo un zumbido constante que hacía vibrar el aire. Cada detalle de esta operación parecía planeado para que nos sintiéramos pequeños e impotentes. En el comercio local, las conversaciones siempre se cortaban cuando alguien sospechoso entraba. Algunos agricultores ya habían desistido de sus plantaciones porque no tenían más garantía de agua para riego. El pozo siempre había sido un recurso comunitario, fruto de acuerdos antiguos entre familias y vecinos. Nunca hubo contrato, nunca hubo burocracia. Era algo mantenido por la propia necesidad. Ver a extraños tomando todo aquello, con carpetas y uniformes, daba la sensación de ser extranjeros en nuestra propia tierra. Incluso, uno de los empleados me abordó una mañana, solo para comentar con una sonrisa forzada: «Su consumo está por encima del promedio, señor. Quizás sea bueno revisar eso antes de la reunión». Yo no sabía qué responder. ¿Cómo podían saber cuánto gastaba? No teníamos nada conectado a su sistema más allá del paso por el portón que instalaron. Pero, por lo visto, las cámaras hacían más que solo registrar imágenes. Me quedé preguntándome si ellos también estaban monitoreando volúmenes de almacenamiento o si habían colocado sensores en las proximidades de las casas. Con cada día que pasaba, era como si ellos supieran más sobre nosotros que nosotros mismos. El aire seco me dejaba los labios agrietados y la cabeza pesada, pero el miedo lo hacía todo aún más insoportable. La reunión obligatoria continuaba rondando nuestros pensamientos. Algunos residentes juraron que no irían. Otros decían que no comparecer sería aún peor, pues podría interpretarse como incumplimiento de orientaciones legales. El problema es que nadie sabía si aquello era realmente legal. Ni siquiera el representante de la alcaldía, que vino a hablar con nosotros una única vez, trajo alguna explicación. Dijo solo que estaban averiguando. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer. Casi todos por aquí sentían que algo mucho mayor estaba siendo dirigido por detrás de esos uniformes grises y de esos textos demasiado burocráticos para un simple control de agua. La madrugada siguiente me despertó un sonido metálico seco, proveniente de la dirección del pozo. Miré por la ventana y vi a dos personas trabajando con linternas, manipulando algún panel. La luz los iluminaba de abajo hacia arriba, creando sombras extrañas en sus rostros. Parecían apurados, como si estuvieran corrigiendo algo que no debería ser visto durante el día. Tuve ganas de bajar y confrontarlos, pero mi esposa sujetó mi brazo y solo negó con la cabeza, pidiendo silencio. Tenía razón. Yo no sabía con qué estaba lidiando. Era mejor no llamar la atención. A la mañana siguiente, había un anuncio pegado en el portón del pozo. El papel era simple, pero el tono era amenazador de forma velada. Aquellos listados para revisión deben estar presentes en el lugar indicado. La ausencia resultará en consecuencias administrativas. Palabras frías, calculadas, como si estuvieran hablando de archivos y no de vidas humanas. Mi casa estaba en la lista, junto con otras 7. Cuando le mostré el papel a mi hermano, que vive a 2 calles, él solo tragó saliva y dijo que yo debería ir, pero nunca solo. Esas empresas, cuando entran así es porque ya ganaron la disputa allá arriba, en las mesas a las que no tenemos acceso, comentó. Decidimos reunirnos en la plaza para discutir un plan. Pocas personas aparecieron, quizás por miedo o por cansancio. Algunos pensaban que era solo una consultoría agresiva, intentando implementar algún programa de racionamiento. Yo ya no creía en esa hipótesis. Nada de aquello parecía ligado a economía o administración de recursos. Era un control minucioso demasiado, silencioso demasiado. Además, los horarios que ellos elegían, siempre madrugada o amanecer, nos hacían sentir como intrusos en nuestro propio territorio. Mientras conversábamos, una camioneta de ellos pasó despacio, como si estuviera verificando quién estaba allí. Empecé a notar que, en los resúmenes de uso, había pequeñas diferencias entre las casas listadas para revisión y las demás. Eran detalles sutiles, como observaciones adicionales anexadas en letras pequeñas. Actividad inconsistente, entrada nocturna fuera del patrón,
posible almacenamiento irregular. Era como si estuvieran catalogando nuestros hábitos para algo que aún no entendíamos. Le mostré el documento al padre de la comunidad, que siempre fue equilibrado y calmado. Tardó unos segundos más de lo normal en responder y, por fin, dijo: «Hijo, esto parece más un dossier que un informe». Tragué saliva. Era exactamente eso lo que yo había sentido. Por la noche, mientras intentaba dormir, oí pasos en el patio. Primeramente, pensé que era un animal, pero luego percibí el ritmo humano de la caminata. Me levanté, pero no encendí la luz. Solo corrí un poco la cortina y vi una sombra pasando cerca del tanque de almacenamiento que construí hace años. La silueta cargaba algo parecido a un medidor portátil. Casi se me escapa un grito, pero me contuve. La persona se quedó allí, inmóvil, observando el tanque por largos segundos, hasta que finalmente se fue. Cuando tuve valor para verificar, había una pequeña marca metálica pegada en la base, algo que no estaba allí antes. Fue en ese momento que me di cuenta de que la reunión no era solo para revisión. Ellos ya habían decidido algo sobre nosotros. Pasé el resto de la madrugada sentado en la sala, oyendo cualquier ruido mínimo, con la sensación de que nuestra casa ya no era exactamente nuestra. Mi esposa insistió en que durmiera un poco, pero era imposible. Cuanto más pensaba en aquella marca metálica en el tanque, más sentía que algo estaba muy mal. Parecía un transmisor o algún tipo de sensor. Ellos no solo estaban controlando el pozo, estaban mapeando todo, cada detalle de nuestra rutina. Cuando finalmente amaneció, decidí que iría al pozo a ver si había alguien más inquieto como yo. Pero al salir, noté algo aún más perturbador. La misma marca, idéntica, estaba pegada en el tanque de nuestro vecino también. Caminé por la calle intentando parecer calmado, pero por dentro temblaba. 2 casas más adelante, el mismo dispositivo brillaba discretamente al sol, pegado al barril de recolección de aquella familia. O sea, no era algo aislado. Estaban esparciendo aquello por todo el poblado, pero solo lo percibíamos cuando ellos querían. Al acercarme a la plaza, me encontré con 2 empleados del grupo consultor. Conversaban bajo, pero reían entre sí. Uno de ellos sostenía una carpeta con una lista que reconocí de lejos, la lista de las casas bajo revisión. Cuando se dieron cuenta de que yo los observaba, pararon de reír. Su silencio fue tan seco como el polvo que cubría el suelo. ¿Se está preparando para la reunión?, preguntó uno de ellos, con una sonrisa demasiado educada para ser sincera. Asentí, pero sin mirar directamente. Él continuó: «Es importante comparecer. Evita complicaciones». La forma en que dijo complicaciones hizo que mi estómago se revolviera. Ellos hablaban siempre de forma vaga, pero cada palabra cargaba peso, como si hubiera una amenaza escondida en las entrelíneas. Antes de que yo pudiera preguntar algo, se fueron, caminando como si nada pudiera tocarlos. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero continué andando hasta el pozo, donde encontré a otros vecinos murmurando entre sí. Algunos de ellos habían recibido nuevos mensajes en el celular, incluso sin señal de internet decente en la región. Los mensajes venían de un número desconocido y contenían solo recordatorios de la hora de la reunión, junto con una ubicación compartida. Lo extraño era que el lugar marcado quedaba a casi 40 kilómetros de distancia, en un área sin construcciones registradas y lejos de cualquier carretera principal. Eso aumentó la incomodidad de todos. ¿Por qué una simple reunión de revisión necesitaría ser tan lejos, en un lugar aislado? Y más importante, ¿cómo consiguieron enviar mensajes con geolocalización a todos al mismo tiempo si sabíamos que ninguno de nosotros tenía buena señal? Me quedé conversando con uno de los residentes más antiguos, el señor Hermenegildo, que siempre acompañó de cerca la situación del pozo a lo largo de los años. Él me dijo que jamás había visto a una empresa privada actuar así, principalmente en áreas rurales. Dijo que antes de la llegada de ellos, no había registro de disputa legal o cualquier pendiente involucrando el pozo. Era como si todo hubiera sido aprobado, de repente, sin aviso, sin consulta pública,
sin documento divulgado. Él miró a los lados, como si temiera ser oído, y dijo: «Ellos no vinieron por el agua, esto es otra cosa». Le pregunté qué quería decir con eso, pero antes de que pudiera responder, la camioneta de la empresa estacionó cerca del pozo. 2 hombres bajaron y empezaron a distribuir folletos con orientaciones sobre comportamiento en la reunión. Evite retrasos. No lleve aparatos electrónicos. El tiempo de habla será limitado. Era un absurdo. Parecía protocolo para entrar en un laboratorio militar, no para discutir uso de agua comunitaria. El clima en la plaza se puso aún más tenso. Algunas madres comenzaron a llevar a sus hijos a casa. El viento, caliente y lleno de polvo, parecía resonar nuestra inseguridad. Volví a casa con la cabeza pesada. A cada paso, observaba nuevamente los pequeños dispositivos en los tanques y barriles. Algo me decía que aquello no era solo un monitoreo. Era como si estuvieran clasificando a cada uno de nosotros por algún criterio oculto. Cuando llegué, mi esposa estaba sentada en la mesa con el celular en la mano. Ella había recibido el mismo mensaje que todos: hora, coordenadas y la frase final: comparezca preparado. El detalle es que el mensaje de ella incluía otro fragmento que no apareció en mi aparato. Su presencia es indispensable para el esclarecimiento de divergencias observadas. Eso me dejó inquieto. ¿Por qué ella recibió una versión diferente? Mi esposa intentó fingir que no estaba preocupada, pero percibí que sus manos temblaban. Decidimos que antes de la reunión intentaríamos hablar con alguien de fuera, quizás algún abogado conocido o algún profesor de la universidad estatal que tuviera experiencia con legislación ambiental. Sin embargo, cada llamada que intentábamos hacer caía antes de completarse, incluso de otras operadoras, incluso usando teléfonos diferentes. No era problema de señal, era bloqueo, era control. Al anochecer, los empleados comenzaron a circular por el poblado, golpeando puerta por puerta. No entraban en las casas, solo confirmaban nombres y horarios. Cuando llegaron a nuestra puerta, uno de ellos hizo algo que me dejó helado. Miró por encima de mi hombro, analizando rápidamente la sala, como si estuviera verificando alguna información que ya tenía. Después marcó algo en la carpeta y dijo: «Nos vemos mañana. Estén listos». La forma en que dijo eso, sin emoción, me hizo sentir como si ya estuviéramos condenados por algo que desconocíamos. Mi esposa cerró la puerta tan pronto como se fueron. Por la noche intentamos descansar, pero el sueño simplemente no venía. Escuchábamos camionetas pasando despacio por la carretera, yendo y viniendo, como si marcaran presencia a propósito. Cerca de las 2 de la mañana, el perro de los vecinos empezó a ladrar sin parar. Miré por la rendija de la cortina y vi a 2 figuras caminando entre los tanques de las casas de al lado. Uno de ellos sostenía una luz verde, semejante a un escáner portátil. Apuntaban la luz a los dispositivos metálicos y después anotaban algo. Se movían rápido, precisos, como si estuvieran haciendo el último mapeo antes de la reunión. Fue ahí que percibí que, de alguna forma, aquello estaba llegando a su fin, y no era un final bueno. Al día siguiente, nos despertamos antes de que saliera el sol. Ni sé decir si dormí de verdad o solo me quedé con los ojos cerrados intentando calmarme. El poblado entero parecía demasiado silencioso, como si todos estuvieran atrapados en la misma ansiedad. Arreglamos una pequeña mochila con agua y documentos, por si necesitábamos probar cualquier cosa. Antes de salir, fui hasta el tanque otra vez. El dispositivo metálico ahora tenía una luz roja parpadeando muy despacio. No hacía eso la noche anterior. Pasé el dedo por encima y sentí que estaba ligeramente caliente, como si acabara de transmitir algún tipo de información. Se me erizó la piel al instante. Mi esposa dijo que no tocara más aquello y fuimos a la carretera. Al llegar al punto de encuentro, había otras familias paradas allí, todas con la misma expresión de miedo disfrazado. Nadie sabía si debíamos entrar en los vehículos de la empresa o esperar alguna instrucción. Los empleados surgieron pocos minutos después, organizando secamente a todos en fila.
El sol comenzaba a calentar fuerte y el polvo se levantaba cuando las camionetas maniobraban. Uno de los hombres pasó distribuyendo una hoja a cada familia, pero no era un comunicado. Era una especie de cuestionario incompleto, con espacios en blanco para que rellenáramos allí dentro. Preguntas extrañas como ¿cuántas horas al día su residencia permanece vacía? ¿Y qué comportamientos nocturnos considera atípicos en la vecindad? Entramos en la camioneta sin decir nada. Ningún empleado explicó lo que sucedería. Solo siguieron viaje rumbo al norte, a un área totalmente aislada. La carretera se hizo cada vez más estrecha, hasta transformarse prácticamente en un sendero de tierra. La sensación dentro del vehículo era sofocante. Mi esposa sujetaba mi mano con fuerza. Del lado de afuera, el escenario seco, casi muerto, daba la impresión de que el mundo se había detenido. Cuando finalmente estacionamos, percibí que estábamos delante de una estructura que parecía improvisada, una especie de galpón metálico, grande y sin ventanas. Todo parecía incómodamente temporal, como si montado en pocos días. Nos instruyeron a entrar en grupos de 3 familias por vez. Cuando llegó nuestro turno, reparé que la puerta del galpón se cerraba detrás de cada grupo, dejando el interior completamente aislado. Así que entramos. El ambiente estaba iluminado por lámparas demasiado fuertes que dejaban todo casi blanco. Había una mesa larga, algunos aparatos conectados por cables que corrían por el suelo y una silla vacía en el centro de la sala. Una mujer de la empresa, con postura rígida, sostenía una carpeta y comenzó a decir frases que parecían decoradas, como si recitara un documento. Hablaba de divergencias en el uso hídrico, inconsistencias detectadas y canálisis individual obligatoria. Pidieron primero que mi esposa se sentara. Ella me miró dudando, pero acabaron insistiendo. Mientras ella estaba en la silla, uno de los empleados se acercó con aquel mismo dispositivo que vimos de noche en el poblado, la luz verde parpadeando. Él pasó el aparato alrededor de ella, como si escanease algo que no podíamos ver. En la carpeta de la mujer, varias líneas fueron siendo rellenadas automáticamente, como si el dispositivo estuviera enviando datos directamente al papel, lo que no tenía sentido alguno. Yo sentía que aquello no era solo medición de agua. Aquello era medición de comportamiento, presencia, rutina. Nos estaban categorizando. Cuando llegó mi turno, intenté preguntar cuál era el objetivo real de todo aquello. La mujer solo respondió sin levantar los ojos. Su casa está listada como caso de revisión prioritaria. Cumplimos protocolos. No era respuesta, era una forma de callar. Me senté y el empleado acercó el dispositivo. Sentí un leve zumbido cerca del oído, como si hubiera tocado una cerca eléctrica, pero sin dolor. La sensación de invasión fue tan grande que tuve que contener la respiración. Él continuó pasando el escáner alrededor de mi cabeza, después cerca del pecho, después alrededor de las manos. Cuando terminó, la mujer examinó la carpeta y frunció ligeramente el ceño, como si algo no estuviera de acuerdo. Después de eso, nos pidieron esperar en un corredor estrecho. Las demás familias estaban allí también, algunas visiblemente afectadas. Una pareja discutía en voz baja, otra lloraba en silencio. Una señora temblaba tanto que apenas podía sujetar el bolso. Nadie hablaba alto. Parecía que todos sentían que cualquier palabra podría desencadenar algo peor. Un empleado caminaba de un lado para otro, sin prisa, como si nos vigilase. Después de casi media hora, llamó mi nombre, solo el mío. Mi esposa intentó levantarse conmigo, pero dijeron que solo yo debería entrar nuevamente. Mi corazón se disparó. Sentí que aquel momento era la razón de todo. Allí dentro, la mujer sostenía otra hoja, esta vez con menos información rellenada. Ella dijo, sin emoción, «Hay una inconsistencia importante asociada a su residencia. Necesitamos aclaraciones adicionales». Pregunté de qué se trataba. Ella solo volteó el papel en mi dirección. En la hoja había un registro de esa actividad nocturna no catalogada, ocurrida 2 semanas antes. El horario, 3:17 de la madrugada. El lugar, exactamente el patio de mi casa. El problema es que aquella noche yo estaba durmiendo
y no oí nada. Pregunté qué consideraban esa actividad. Ella respondió: movimiento humano observado. Mi sangre se congeló. Yo pregunté: ¿quién? Pero ella no respondió. Después de eso, dijeron que podíamos irnos y que nuevas instrucciones llegarían en breve. Nadie explicó lo que habían concluido. Volvimos a la camioneta, pero percibí que varias familias comenzaron a salir sin mirar a los lados, como si quisieran olvidar aquello inmediatamente. Mi esposa preguntaba repetidamente qué habían dicho, pero yo no sabía cómo explicar sin asustarla más. Todo lo que conseguí decir fue: ellos registraron algo en nuestro patio. Cuando entramos en el coche para volver, percibí que ahora había una especie de etiqueta adhesiva en el parabrisas, colocada mientras estábamos en el galpón. No tenía nada escrito, solo un color: rojo. Llegamos al poblado casi al anochecer. Parecía más silencioso que nunca. Algunas casas estaban oscuras, otras tenían puertas entreabiertas, como si los residentes hubieran salido a toda prisa. Fui directo al patio. Miré cada rincón, intentando imaginar lo que ellos habían visto aquella madrugada que yo desconocía. No había pisadas ni señales de invasión, solo el viento seco y el sonido distante de camionetas pasando por la carretera. Más tarde, mientras escribo esto, la etiqueta roja continúa brillando en el cristal. Dicen que es solo un marcador para fines internos, pero yo sé que significa algo. Y si yo desaparezco, al menos queda registrado aquí lo que realmente pasó con nosotros, porque algo está viniendo, y no es solo la sequía. Mi nombre es Andrés, y trabajo como auxiliar administrativo en una pequeña comisaría aquí en Jalisco. Mi trabajo es básicamente organizar y archivar informes de defunción, esa parte que nadie ve, pero que necesita estar perfecta. Todo seguía una rutina tranquila. Yo llegaba temprano, revisaba los papeles del día anterior y los ponía en las carpetas correctas. Era repetitivo, pero cómodo. Pero hace unas 2 semanas empecé a notar algo extraño. Todas las mañanas, cuando llegaba, había formularios llenos en mi escritorio. Eran defunciones comunes, personas mayores, accidentes simples, nada criminal. El problema es que yo nunca registré esos casos. Al principio pensé que era algún error o confusión de mi colega. Pregunté a todos en la comisaría. Nadie sabía nada. Ningún boletín correspondía a esos informes. Ninguna atención médica aparecía en los registros. Era como si esas muertes hubieran ocurrido en el vacío. Pero lo que realmente me incomodó fue darme cuenta de la caligrafía. Era extrañamente parecida a la mía. No exactamente igual, pero se podían reconocer trazos que solo yo tendría. Empecé a ponerme nervioso, pero intenté ignorarlo, pensando que tal vez estaba exagerando. Al día siguiente, los formularios estaban allí de nuevo. Los puse a un lado, tratando de concentrarme en lo que debía hacer, pero era imposible no fijarse. Cada línea, cada firma, todo tenía algo familiar. Respiré hondo y decidí preguntarle al jefe si alguien había tocado los papeles durante la noche. Él frunció el ceño y dijo que nadie entra en la sala fuera del horario de trabajo. Le creí, pero esa sensación extraña seguía molestándome. Empecé a prestar atención a pequeños detalles de la sala. Me di cuenta de que las cámaras internas estaban apagadas, una situación que nadie parecía notar antes. Pregunté a los colegas y me dijeron que llevaban así meses, pero nadie sabía explicar por qué. Era extraño, porque esas cámaras siempre funcionaron. La sensación de ser observado o, peor aún, de que alguien tocaba los papeles sin ser visto, empezó a inquietarme. Decidí llegar más temprano al día siguiente, esperando pillar a alguien con las manos en la masa. Entré antes que cualquier otro empleado, y todo estaba en silencio, con la luz tenue del inicio de la mañana entrando por las ventanas. Me quedé en mi escritorio, tratando de escuchar cualquier ruido. Nada, ni un paso, ni un clic, ni un sonido de papel. Aún así, cuando miré los formularios, estaban allí exactamente como la mañana anterior, llenos y organizados. Respiré hondo y toqué los papeles, mirándolos atentamente.
Intenté analizar si había algún detalle que pudiera indicar que otra persona estaba escribiendo. Nada. La caligrafía tenía esas curvas e inclinaciones que solo yo hacía sin darme cuenta. Empecé a sentir un escalofrío extraño en la espalda. Por un momento pensé en salir corriendo de la sala, pero necesitaba entender. La curiosidad venció al miedo, como siempre sucede. En los días siguientes, los informes continuaron apareciendo. Cada vez que llegaba, estaban allí impecables e inquietantemente familiares. Empecé a anotar las fechas, los nombres, cualquier patrón que pudiera explicar aquello. Pero no había patrón. Personas diferentes, muertes diferentes, lugares diferentes. Solo la caligrafía, siempre esa. Empecé a evitar mirarlos directamente, pero era imposible no fijarse. Una mañana, resolví hacer algo diferente. Traje una cámara pequeña que tenía en casa, escondida, y la puse sobre el escritorio apuntando a los papeles. La idea era grabar cualquier movimiento extraño. Pasé el día tratando de mantener la rutina normal, con colegas entrando y saliendo, pero la cámara registró solo silencio. Por la noche, revisando el video, no aparecía nada, ni un borrón, ni una sombra, nada que explicara la presencia de los formularios. Empecé a sentirme cansado y paranoico. Sentía que alguien me estaba observando siempre, incluso cuando estaba solo. Evitaba quedarme mucho tiempo en la sala después del horario de trabajo, pero siempre necesitaba ordenar los papeles. Una sensación de responsabilidad mezclada con miedo comenzó a consumirme. Empecé a dormir poco, pensando en los informes y en esa caligrafía. Era como si me estuvieran recordando algo que no debería existir. Un día, decidí confrontar el propio papel. Escribí mi nombre en uno de los informes, algo simple, solo para ver si había alguna reacción. Al día siguiente, al llegar, ese formulario estaba doblado de forma diferente, pero no había ninguna nueva escritura. Era sutil, casi imperceptible, pero me di cuenta. Empecé a preguntarme si realmente me estaba volviendo loco o si alguien o algo estaba tocando los papeles sin dejar rastros, pero con atención a los detalles. Al día siguiente, llegué aún más temprano, incluso antes de que el guardia abriera la puerta principal. Me quedé esperando en el estacionamiento, dentro del coche, observando la comisaría todavía oscura. Cuando el guardia finalmente abrió el candado, entré rápido y fui directo a la sala de archivos. Al encender la luz, sentí un nudo en el pecho. Los formularios estaban allí otra vez, apilados con un cuidado casi meticuloso, como si alguien quisiera mostrarme que nada de lo que yo hiciera impediría aquello. Sentí que mis manos temblaban. Aún sin querer, me acerqué despacio. La caligrafía era la misma. Tuve la idea de cerrar la sala por dentro. Entré, cerré la puerta con llave y me senté en mi escritorio. La idea era simple. Si algo sucedía, yo estaría allí para verlo. El problema es que nada sucedió. Quedó todo en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que parece presionar los oídos. Me quedé allí por casi 2 horas, sin valor para tocar los papeles, solo mirando la puerta y las paredes, tratando de escuchar cualquier cosa. Nada. Cuando finalmente salí, sentí una mezcla de frustración y miedo. ¿Cómo estaba sucediendo eso sin que yo me diera cuenta? Aquel día, comenté discretamente con un colega sobre los informes que aparecían solos. Él se rió de mí. Pensó que estaba inventando o exagerando por el cansancio. Dijo que tal vez algún policía estaba dejando el trabajo para que yo lo hiciera, sin avisar. Yo quise creer, pero sabía que no era eso. Los nombres y las fechas no coincidían con ningún registro oficial. Aún así, preferí no insistir. Me di cuenta de que, si seguía hablando de eso, iban a pensar que estaba enloqueciendo. Resolví verificar una de las muertes listadas en los informes. Elegí un nombre cualquiera, de un señor que, según el documento, habría muerto en casa por causas naturales. Fui hasta la pequeña colonia mencionada. Allí, pregunté discretamente a algunas personas sobre él. Nadie lo conocía. Ni la familia citada en el informe existía. La calle indicada no tenía el número descrito. Me quedé caminando como un idiota, sosteniendo el papel doblado en el bolsillo,
tratando de encontrar algo que confirmara la información. Nada. Era como si esa persona nunca hubiera vivido allí. Volví a casa con una incomodidad que nunca había sentido antes. La sensación de que estaba lidiando con algo que escapaba completamente a la lógica. Me quedé sentado en la sala, mirando la nada, tratando de recordar si yo podría haber escrito esos informes durmiendo, sonámbulo, algo así. Pero yo nunca tuve ese tipo de problema. Además, para llenar un formulario completo, con tantos detalles, sería imposible sin darme cuenta. Empecé a dudar de mí mismo, lo que era la peor parte. A la mañana siguiente, cuando entré en la sala, sentí inmediatamente que algo estaba diferente. Los papeles no solo estaban apilados, estaban organizados en orden cronológico. Alguien estaba dejando aquello más limpio, más claro, como si quisiera ayudarme a entender algo. Pasé la mano por las hojas y sentí que estaban frías, como si hubieran sido manipuladas hace poco. Sentí mi corazón latir más rápido. Aquello ya no era solo extraño, era una presencia, algo tratando de comunicarse o de involucrarme. Resolví llevarme uno de los informes a casa escondido, solo para ver si algo sucedía fuera de la comisaría. Tenía miedo de ser acusado de hacer desaparecer documentos, pero necesitaba probar. Puse el papel dentro de una carpeta y lo llevé en la mochila. En casa, dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina y fui a ducharme. Cuando volví, la carpeta estaba abierta. El informe estaba sobre la mesa, completamente liso, como si alguien acabara de ponerlo allí. Yo vivo solo. Sentí que mis piernas se debilitaban. Pasé el resto de la noche mirando fijamente ese papel. Lo toqué, intenté sentir algo diferente, pero era solo papel. Aún así, la sensación de que no estaba solo era imposible de ignorar. Dormí mal, con esa inquietud pegada a la piel. Al día siguiente, puse el informe en la mochila y lo llevé de vuelta a la comisaría, con miedo de que algo aún peor sucediera si intentaba quedármelo. Allí volví a colocar el papel en la pila, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Cuando me fui esa tarde, el sargento me llamó para hablar. Me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba unos días de descanso. Dijo que me vio medio extraños en los últimos días. Casi le conté todo, pero me contuve. En el fondo, sabía que aquello no tendría sentido para nadie. Preferí decir que era solo cansancio acumulado, que estaba durmiendo mal. Él me creyó, pero me di cuenta de que, de alguna forma, aquello que me estaba sucediendo ya estaba afectando mi comportamiento. Decidí que intentaría quedarme en la sala solo hasta más tarde, después de que todos se fueran. Tal vez, sin movimiento, sin ruido, algo sucedería. Esperé hasta casi las 9 de la noche, cuando ya no había nadie en la comisaría, además del policía de turno en la recepción. Volví a la sala, dejé la puerta entornada y me senté, tratando de mantenerme en calma. Me quedé allí, inmóvil, respirando despacio, escuchando cada sonido mínimo del edificio. Fue cuando oí un leve arrastrar de papel sobre el escritorio. Mi cuerpo entero se congeló. Miré el escritorio, tratando de localizar el sonido. Los formularios estaban allí, en el mismo lugar, pero uno de ellos se había movido, ligeramente, como si hubiera sido empujado por algo invisible. Me quedé paralizado, incapaz de respirar bien. Traté de convencerme de que era viento, pero la puerta estaba cerrada, la ventana atrancada. El sonido ocurrió de nuevo, esta vez más rápido, como un susurro de papel deslizándose. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo parecía tan cotidiano y al mismo tiempo imposible. Me quedé allí, sentado, tratando de registrar mentalmente cada detalle. La sala estaba silenciosa, iluminada solo por la lámpara fluorescente tenue. Cada arrastre parecía más real a cada segundo. Mi cuerpo temblaba, pero yo no quería correr. Necesitaba entender. Respiré hondo y extendí la mano hacia el informe que se movía solo. Cuando lo toqué, paró inmediatamente. Mi corazón se disparó. Nunca sentí algo así antes, algo tan cercano y, al mismo tiempo, imposible. En los días siguientes, empecé a notar otros detalles. Los formularios no solo aparecían,
sino que también parecían reaccionar a mi atención. Si los miraba de lejos, permanecían inmóviles. Cuando me acercaba, ocurrían pequeñas alteraciones. Una firma ligeramente diferente, una fecha corregida, líneas que cambiaban de lugar. Empecé a fotografiar todo, tratando de documentar, pero cada vez que miraba las fotos en el ordenador, nada estaba mal. Todo parecía normal, como si el cambio fuera perceptible solo en el momento. Fui quedándome cada vez más aislado. Evitaba hablar con colegas sobre los informes. Mi vida empezó a girar en torno a eso. Cuando no estaba en la comisaría, pensaba en los papeles, en los nombres, en las fechas que nadie confirmaba. Mi familia se dio cuenta de que estaba extraño, pero no podía explicar sin parecer loco. Sentía que estaba en un límite tenue entre cansancio extremo y miedo real. Pero por encima de todo, sentía que necesitaba estar allí, en esa sala, aunque algo estuviera tocando conmigo de forma invisible. Una tarde, al organizar los informes, noté algo que me hizo dejar de respirar. Uno de los papeles tenía una observación escrita en el margen con la misma caligrafía mía. Mira hacia atrás. Mi cuerpo se paralizó. Miré hacia atrás despacio, casi con miedo de ver algo, pero no había nada más que la sala vacía. El papel seguía en mi mano, intacto. Lo que sea que estuviera sucediendo, estaba tratando de comunicarse conmigo. Y por primera vez, sentí que no era solo una presencia distante. Estaba involucrado directamente conmigo. Después de ese día, empecé a anotar todo en un cuaderno propio. Cada detalle, cada reacción. Era mi intento de racionalizar, pero los informes continuaban apareciendo y de alguna forma se estaban volviendo más detallados, casi guiándome hacia algo que yo no comprendía. Me sentía cansado, tenso, pero también intrigado. Era como si estuviera participando en un juego silencioso que no tenía reglas claras, pero en el que yo necesitaba jugar. Un día, me di cuenta de que algunas fechas de las defunciones coincidían con acontecimientos de mi pasado. Pequeños detalles de familiares, vecinos, personas que yo conocía. Empecé a sentir un peso extraño. No eran solo muertes aleatorias, sino de algún modo ligadas a mi propia vida. Era imposible, pero era lo que yo veía. Empecé a dudar no solo de mi cordura, sino de la realidad a mi alrededor. Y aún así, no podía dejar de ir a la comisaría. Por la noche, solo en casa, intenté ignorar lo que estaba sucediendo, pero mis pensamientos eran consumidos por los papeles, por la caligrafía, por el silencio de la sala que parecía llamarme. Intenté dormir, pero desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba sentado al lado de mi cama, observando cada movimiento. No había nadie, pero el miedo estaba allí, real, tangible, agarrando mis hombros, recordándome que aquello no era solo un sueño o un cansancio. Empecé a notar pequeñas cosas extrañas fuera de la comisaría. Puertas que yo estaba seguro de haber cerrado estaban ligeramente abiertas. Objetos se movían de lugar sin explicación y siempre, de alguna forma, los informes aparecían en mis manos, en mis recuerdos, como si estuvieran conmigo incluso cuando no lo estaban. Era como si la presencia hubiera salido de la sala y me hubiera seguido. Sentía cada vez más que no podía escapar, aunque lo intentara. Un día, resolví confrontar los formularios de frente. Escribí en uno de los informes: ¿quién está haciendo esto? Volví a mi escritorio y me quedé esperando. Nada sucedió en ese momento, pero a la mañana siguiente encontré una respuesta en el margen del mismo formulario. Necesito que veas. Mi mano temblaba mientras leía. Era imposible de ignorar. Aquello no solo me estaba asustando, me estaba involucrando, conduciéndome a algo que yo no comprendía. Fiqué días tratando de descubrir si había algún patrón, algún motivo. Cada intento de racionalizar se topaba con la imposibilidad de la situación. Empecé a darme cuenta de que no era solo un fenómeno extraño, sino algo ligado a mí, tal vez a mi propia conciencia, o algo que se manifestaba a través de mí. La caligrafía, las fechas, los nombres, todo parecía un aviso, una comunicación que yo necesitaba descifrar.
Entonces me di cuenta de que los informes estaban cambiando mis actitudes fuera de la comisaría. Empecé a andar más despacio, observar cada detalle, estar atento a pequeños cambios en el ambiente. Era como si mi percepción estuviera siendo ajustada, calibrada para algo que yo todavía no entendía. Empecé a desconfiar de todo, incluso de mí mismo. Cada papel, cada letra, cada firma parecía haber sido hecha para mostrarme algo que yo no podía ignorar. Una noche, me quedé hasta muy tarde en la comisaría. Puse los informes en círculo sobre el escritorio, tratando de encontrar algún patrón. Miré cada uno de ellos, una vez, 2 veces, buscando cualquier conexión que tuviera sentido. Y entonces sentí nuevamente ese frío, la presencia a mi alrededor, casi imperceptible, pero innegable. Algo estaba allí observándome, esperando que yo finalmente entendiera. Pero el qué yo no lo sabía. La sensación de urgencia mezclada con impotencia era sofocante. Al día siguiente me desperté cansado, exhausto, pero no podía dejar de ir a la comisaría. Al llegar, encontré todos los informes organizados en orden, como si hubieran esperado por mí. Un detalle llamó mi atención, una página en blanco con mi firma, como si yo mismo hubiera registrado algo que yo todavía no comprendía. Mi corazón se disparó. Aquello me dejó parado, mirando la hoja, sin saber si debía tocar, leer o simplemente salir corriendo de allí. Hasta hoy, no he descubierto quién o qué está haciendo esto. Continúo archivando los informes, observando la caligrafía que parece mía, pero que no lo es. Las cámaras siguen apagadas y nadie sabe por qué. A veces, siento que estoy siendo puesto a prueba, que aquello es una forma de comunicación que todavía no he descifrado. Otras veces, pienso que estoy perdiendo la razón. Pero cada día, cada informe, me mantiene atrapado en este misterio, y no sé si algún día encontraré una explicación. ¿Qué es real? Ya no lo sé. Solo sé que sigue sucediendo.